Tal chicos, vamos a continuar las clases virtuales para el curso de geometría de los chicos de primero y secundaria. Todo lo expuesto en el video, chicos, va a tener que ser copiado en su cuaderno. El tema que vamos a ver son los ángulos. El ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos con el mismo origen. O sea, tenemos nosotros una figura donde tienen dos rayos y tienen un mismo punto en común, que le llamamos origen. Los elementos del ángulo. A ese origen, hacia el punto O, se le va a llamar vértice. Y el rayo OA y OB se le va a denominar lados. La notación de un ángulo, la representación matemática. Entonces acá tenemos ángulo AOB. ¿Cómo representamos nosotros el ángulo? Simplemente por un angulito y las letras que intervienen. En este caso, ángulo AOB. O sea, yo voy a decir que esto es el ángulo AOB. También puede ser representado por el ángulo BOA. O también puede ser representado por el ángulo AOB con un tipo sombrerito encima de la letra del medio, o sea, en O. Aquí me indica que el ángulo está en la letra O. En este caso sería aquí. También se puede representar por BOA, donde hay un sombrerito en la letra O. Medida del ángulo AOB es el valor numérico que tiene el ángulo. Simplemente se le agrega al ángulo, en este caso la letra M. Y eso me dice medida del ángulo AOB. En este caso el valor numérico, o sea, la medida del ángulo AOB es el ángulo alfa. Y acá se representa. Medida del ángulo AOB es igual a alfa. Bisectriz de un ángulo. Es aquel rayo ubicado en el interior de un ángulo cuyo origen es el vértice de dicho ángulo y que forman con sus lados ángulos de igual medida. O sea, si yo tengo un ángulo AOR, a la cual se trazó un rayo, en este caso OX, si me dicen que es bisectriz, se cumple una característica, que me ha formado dos ángulos. Acá hay un ángulo AOX, que también hay otro ángulo XOR. La característica de la bisectriz es que estos dos ángulos, sus medidas, van a ser iguales. Entonces, dice, si OX, acá está el rayo OX, es bisectriz del ángulo AOR, está el ángulo AOR. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOX, la medida del ángulo AOX, o sea, acá está AOX, va a ser igual a la medida del ángulo XOR. Esa es la característica de la bisectriz. Divide un ángulo en dos ángulos que son iguales, tienen la misma medida. Clasificación de ángulos. De acuerdo a su medida del ángulo. Tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. El ángulo agudo, esto viene a ser la representación gráfica y tiene una característica, que la medida de ese ángulo tiene que ser mayor a 0 grados y a su vez menor a 90 grados. Si cumple eso, es un ángulo agudo. Tenemos el ángulo recto, su característica, que es aquel ángulo que tiene en su interior un valor que es igual a 90 grados. Si tiene el valor de 90 grados, el ángulo recto se puede representar por un cuadradito que está aquí. Eso me indica que es un ángulo recto y que su medida es 90 grados. El ángulo obtuso, aquí está la representación gráfica, me dice que la medida de ese ángulo, o sea, alfa, tiene que ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Tenemos el ángulo llano. Es aquel ángulo que está en una recta. Por ejemplo, acá tengo una recta, la cual me ha formado un ángulo. Esa medida de ángulo va a ser igual a 180 grados. O sea, el ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Y el ángulo de una vuelta es aquel ángulo que gira alrededor de un mismo punto de origen. O sea, el rayo que está girando alrededor de un mismo punto de origen. Dio una vuelta completa. Eso se le llama ángulo de una vuelta. Y su valor es 360 grados. Tenemos aquí unas observaciones. Si yo tengo tres tipos de ángulos, por ejemplo este ángulo, donde se ha representado un cuadradito, eso me indica que es un ángulo recto.
y los ángulos que están dentro de ese ángulo recto, la suma de ellos tiene que ser igual a 90 grados. Acá tengo un ángulo llano, o sea, una línea recta. Los ángulos que están dentro de ese ángulo llano, la suma de ellos tiene que ser igual a 180 grados. Si yo tengo un ángulo que da una vuelta completa, sus respectivos ángulos de una vuelta completa, la suma de esos ángulos tiene que ser igual a 360 grados. Son definiciones que nosotros tenemos que saberlo, porque en los ejercicios no te mencionan eso. Uno ya lo tiene que saber, esas definiciones. Tenemos de acuerdo a la posición de sus lados. Tenemos los ángulos adyacentes. Son aquellos ángulos que tienen un mismo vértice y un lado en común. En este caso tengo mi ángulo AOB y BOC. Para ver si son adyacentes tienen que tener el mismo vértice, en este caso tienen el vértice O, ambos ángulos, y un lado en común, que es OB. Es el lado en común. Entonces, estos dos ángulos van a ser adyacentes. Tenemos los ángulos consecutivos. Son aquellos ángulos que pueden ser de dos o más ángulos que sean adyacentes. O sea, si hay de dos a más ángulos adyacentes, podemos decir que son ángulos consecutivos. Entonces yo tengo acá el ángulo AOB, BOC, COD, DOE. Son ángulos que continúan uno después de otro. Esos ángulos van a ser consecutivos. Entonces yo digo, en la figura los ángulos AOB, BOC, COD y DOE son consecutivos. Tenemos otra característica, los ángulos opuestos por un vértice. Si yo tengo dos rectas que se han cruzado en un vértice, un punto vértice, que le llamo O, los ángulos que se han formado en ese cruce, por ejemplo acá el ángulo alfa y acá el ángulo beta, esos dos ángulos van a ser iguales. O sea, alfa va a ser igual a beta. Tener presente eso cuando tengo dos ángulos opuestos por una vértice. Operaciones con la medida de los ángulos. Tenemos la suma de ángulos y la resta. Cuando yo voy a sumar ángulos, por ejemplo, tengo el gráfico. Cuando yo voy a sumar un ángulo, cuando tengo un ángulo, por ejemplo, el lado B, y tiene un ángulo consecutivo, o sea, uno que le continúa, que es BOC. Si sucede eso, yo puedo sumar alfa más beta, o sea, en este caso, alfa más beta va a dar el ángulo total, que viene a ser X. O sea, X, que es el ángulo más grande, va a ser igual al ángulo alfa más el ángulo beta. Resta de ángulos. ¿Cuándo yo voy a restar un ángulo? Cuando yo tengo un ángulo, por ejemplo acá el ángulo BOC, que su valor es X. Si te puedes percatar, ese ángulo está dentro de un ángulo más grande, que es alfa, o sea, el ángulo AOC. O sea, alfa, que es un ángulo más grande que el ángulo X. Entonces, como el ángulo X está dentro de un ángulo más grande, eso viene a ser una resta. Entonces yo puedo decir que X va a ser igual al ángulo grande, en este caso alfa, menos el otro ángulo que está dentro de ese ángulo grande, en este caso es beta, porque beta también está dentro de alfa. Entonces yo puedo decir X va a ser igual a alfa menos beta. Y acá está representado. X va a ser igual a menos beta. Recuerda, cuando un ángulo está dentro de otro ángulo más grande, se aplica resta de ángulos. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios que nos mencionan. Por ejemplo, acá tengo 4 ejercicios. Acá también tengo otros 4. Y acá tienen su actividad domiciliaria, chicos. 6 ejercicios que lo van a desarrollar. Vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, el ejercicio número 1 me decía, del gráfico, hallar el valor de X. Yo tengo mi gráfico y voy a hallar el valor de X. Veo el gráfico y le voy a agregar letras. Entonces, por acá le puedo poner A, O, B y C. O sea, tengo ya nombrado los ángulos. Por ejemplo, yo veo que el ángulo AOC, vemos que acá hay una representación de un cuadrito, o sea, es un ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que todo este ángulo va a valer 90 grados. Entonces, yo puedo decir
si la medida del ángulo A o C va a ser igual a todo esto por ser ángulo recto, 90 grados. Ahora yo observo que en el ángulo AOC hay dos ángulos, 1 y 2. Y uno es consecutivo al otro, uno continúa al otro. Por ejemplo, este ángulo, el que le continúa es L. Cuando yo tengo ángulos consecutivos, estos ángulos se suman. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC, esto va a ser igual al total, que vale 90 grados por ser ángulo recto. ¿Cuánto es la medida del ángulo AOB? Sería, la medida del ángulo B es 2x más 20. 2x más 20. Más la medida del ángulo BOC. ¿Cuánto vale? BOC. X más 10. X más 10. Todo esto es igual a 90 grados. 2x y x se suman, sería 3x. 20 más 10, 30. Todo esto es igual a 90 grados. Ese 30 va a pasar a restar. Tendría 3x igual. 30 pasa a restar, 90 menos 30, 60. 3 pasa a dividir, x va a ser igual a 60 entre 3, 20 grados. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, halla el valor de x si OF es bisectriz. Observo el gráfico y OF va a ser bisectriz del ángulo AOB. Yo puedo decir que OF es bisectriz del ángulo AOB. Característica de la bisectriz, que a un ángulo lo divide en dos ángulos y esos dos ángulos van a ser iguales, van a tener la misma medida. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOF va a ser igual a la medida del ángulo FOB. Ya, van a tener las mismas medidas. ¿Cuánto vale la medida del ángulo AOF? En mi gráfico, AOF vale 4x más 10. Y la medida del ángulo FOB va a ser igual a x más 55. O sea, por la bisectriz, estos dos ángulos, no se olviden que estos dos ángulos, la bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. O sea, tienen la misma medida, lo voy a igualar. Igualando. Entonces yo puedo decir que x más 5 o 4x más 10 va a ser igual a x más 55. 4x y x pasa a restar, sería 4x menos x, 3x. Y 10 también pasa a restar, 55 menos 10 sería 45. 3 va a pasar a dividir, entonces tendría 45 entre 3, x va a ser igual a 15 grados. Y esa es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3, me dicen que del gráfico hallar el valor de x. Entonces yo observo el gráfico. Yo me puedo percatar que si yo observo en cualquiera de estos ángulos, por ejemplo acá, da una vuelta completa. Es una vuelta completa, cada uno representado por 5 ángulos. Entonces cuando es una vuelta completa, la medida de eso es 360. Entonces yo puedo decir por ángulo de una vuelta, es igual a 360 grados.
vamos a sumar los ángulos. Entonces puedo empezar de 2x. Sería 2x más 80 más x más 3x más 130. Esto es igual a 360. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a sumar las x. Sería 2x más 3x, 6x. 80 más 130 va a ser igual a 210. Esto es igual a 360. 210 pasa a restar, sería 6x es igual a 150. Ahora, ¿qué haría? 6 va a pasar a dividir, entonces 6 pasa a dividir, sería x igual a 150 entre 6. Y x va a ser igual a 25. Esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Medición del gráfico, hallar el valor de x. Acá está el ángulo x. En este caso vamos a colocarle letras. Acá le voy a colocar O, A, ángulo B, C y D. Acá le voy a colocar M, K, E. Entonces, nosotros ¿qué observamos en la figura? Por ejemplo, yo puedo dar del ángulo MON. El ángulo MON. Sé que ese ángulo vale X. Mira, desde M hasta N vale X. Ese ángulo está formado por tres ángulos, que es el ángulo NOB, BOC y CON. Cada uno de esos ángulos tiene un valor. Este ángulo vale beta, este de acá vale 40 y este ángulo de acá vale alfa. Si yo junto estos tres ángulos, o sea, si lo sumo, me va a dar el total que vale X. Entonces yo puedo decir acá que el ángulo MON, o sea, X, va a ser igual a la suma de los ángulos que están dentro, o sea, beta más 40 más alfa. Voy a acomodar esto, sería X igual a alfa más beta más 40. Entonces, para poder hallar yo el valor de X, necesito saber los valores de alfa y beta. Ahora, yo observo el ángulo AOD, o sea, del ángulo AOD. Ángulo llano, todo esto es 150. Yo le pongo ángulo llano. Entonces, todo esto es 180. Entonces, cada uno de estos ángulos, si lo sumo, va a ser igual a 180. Sumando sería 2 beta, o beta más beta, 2 beta. Más, estoy aquí, todo esto ya lo sumé. Más 40. Más 40, más alfa, más alfa, que es 2 alfa. Esto es igual a todo vale 180. 40 va a pasar a restar y 2 beta, perdón chicos, acá era alfa ya, es 2 beta más 40 más 2 alfa ya chicos, 2 alfa. Acá tendría 2 beta más 2 alfa. Puedo ponerlo 2 beta más 2 alfa. Y ese 40 va a pasar a otro lado a restar. 180 menos 40, 140. Ahora, yo acá tengo una suma donde cada uno comparte un mismo número. Cuando tengo ese caso, factorizo. Sacaría en este caso el número que repite, que es 2. Voy a sacar el 2 a cada uno de ellos. ¿Qué me quedaría? Si a beta le quito 2, simplemente me queda beta. Si a alfa le quito el 2, simplemente me queda alfa. Es igual a 140. 2 va a pasar a dividir, entonces sería beta más alfa o alfa más beta. Sale lo mismo, chicos.
no hay problema. Solamente le voy a poner alfa más beta para comparar aquí. 2 va a pasar a dividir, sería 70. Entonces ya sé cuánto vale alfa más beta. Entonces voy a reemplazar. Reemplazando. ¿En quién voy a reemplazar? En esta ecuación. Voy a ponerle aquí ecuación número A. Reemplazando en la ecuación A, que tenía x igual a alfa más beta más 40. Yo sé cuánto vale alfa más beta. Tendría x igual a alfa más beta vale 70 más 40. Entonces x que va a ser igual a 70 más 40, 110 grados. Y eso va a ser la respuesta para el número 4. Ejercicio número 5. Me dice, hay el valor de x si OB, el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, de datos me dicen que OB es bisectriz. Bisectriz del ángulo AOC. Cuando a mí me dice bisectriz, quiere decir que ese rayo va a dividir al ángulo en dos ángulos. Acá tengo los dos ángulos. Y esos dos ángulos van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOB va a ser igual a la medida del ángulo BOC. Pero yo veo que en el ángulo AOB tiene un valor, que es 20 grados. Entonces, como ha dividido el rayo OB en dos ángulos iguales, este es 20, este ángulo de acá también va a ser 20. Recuerda que la bisectriz divide el ángulo, en este caso AOC, en dos ángulos que tienen el mismo valor, que son iguales, 20, 20. Entonces acá también va a ser igual a 20. O sea, la medida del ángulo BOC es igual a 20. Ya está. Ahora, observando la figura, veo todo esto. Ángulo llano, 180 grados. Entonces, del ángulo AOD, es ángulo llano. Valor 180 grados. No te olvides que esto vale 180 grados. Está formado por tres ángulos, o sea, uno consecutivo del otro. Ángulos consecutivos se suman y la suma de ellos es igual a 180. Entonces sumaría x más 20 más 20. Esto es igual a, todo vale 180. Tendría x más 20 más 20, 40, igual a 180. 40 va a pasar a restar, quedaría x igual a 180 menos 40, 140. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, hallar el valor de x si la medida del ángulo AOD vale 110 grados. Entonces me dice que todo esto vale 110 grados. Entonces yo lo voy a poner por aquí, lo voy a graficar. Todo este ángulo vale 110 grados. Voy a hallar el valor de x. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder hallar el valor de x? Hay que observar bien la figura. Yo observo que si esto vale 110, yo puedo también observar que este ángulo de acá, o sea, el ángulo BOD, o sea, este angulito de acá, vale 60. Este ángulo de acá vale 60. Ahora, si esto vale 60, acá hay un angulito
que no sé cuánto vale. No vayas a pensar que es 80. Bueno, 80, mira, 80 no es este ángulo. 80 va hasta aquí. O sea, yo quiero saber la medida de este angulito. Como este es un ángulo que no sé cuánto vale y está dentro de un ángulo superior de mayor valor, o sea, más grande, cuando un ángulo que no sé cuánto vale está dentro de uno más grande, para poder hallar ese valor se aplica resta de ángulo. Entonces yo voy a decir que el ángulo AOM, es la medida del ángulo AOB, perdón chicos, AOB, ¿a qué va a ser igual? Este angulito de acá va a ser igual, porque es lo que voy a hallar, al ángulo más grande. En este caso, todo esto, que viene a ser AOD. Entonces sería la medida del ángulo AOD. Ese ángulo, ¿qué le voy a quitar al ángulo AOD para obtener esto? Si yo tengo todo este ángulo, quiero obtener esto, le quitaría el ángulo que está aquí, que viene a ser BOD. O sea, le quito la medida del ángulo BOD. Entonces sería acá menos la medida del ángulo BOD. O sea, al ángulo AOD le quité este angulito de acá, me quedó el ángulo de acá. Entonces voy a desarrollar. Sería la medida del ángulo AOB va a ser igual. La medida del ángulo AOD. ¿Cuánto valía ese ángulo AOD? AOD, o sea, todo, ¿vale? 110. Menos la medida del ángulo BOD. BOD, o sea, este angulito de acá vale 60. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo AOB va a ser igual a 110 menos 60, 50 grados. Entonces, este angulito de acá vale 50 grados. Ahora, pero a mí me piden hallar X, que está aquí. Ese valor me piden. Ahora, sigamos observando la figura. Yo observo que X, que es el ángulo BOC, está dentro de ¿quién? Por ejemplo, veo que está dentro del ángulo que vale 60, que es BOD, o también está dentro del ángulo AOC. Mira, X está dentro de este ángulo, que es COA. Ahora, recordando, yo les comenté, cuando tengo un ángulo pequeñito y está dentro de un ángulo de mayor valor, en este caso COA, se aplica resta de ángulos. O sea, acá también voy a aplicar resta con ángulos. ¿Con quién? Con este ángulo más grande que es AOC. Ahora, si todo esto es 80 y este angulito de acá ya hallé cuánto vale. Esto vale 50. Entonces, si yo tengo 80 y acá 50, ya puedo saber cuánto vale X. Entonces voy a aplicarlo aquí. Sería la medida del ángulo que yo quiero, que es BOC. El ángulo BOC va a ser igual al ángulo más grande. Yo quiero este angulito. ¿Cuál sería el más grande en este caso? Todo esto. O sea, ya no esto, sino el de acá, que vendría a ser COA o AOC. Entonces sería la medida del ángulo AOC menos, le voy a quitar el ángulo, a ver qué ángulo le quito para obtener X, a todo esto que le voy a quitar, el ángulo que está acá, que viene a ser AOB. Le quitaría menos el ángulo AOB. Reemplazando la medida del ángulo BOC, que viene a ser X. Así, la medida del ángulo AOC, o sea, todo esto de acá, que vale 80. Menos la medida del ángulo AOB, que viene a ser este ángulo de acá, que vale 50.
Entonces, haciendo la resta, 80 menos 50 es igual a 30 grados. Sería la respuesta para ese ejercicio. Ejercicio número 7. Me dice del gráfico calcular x si OB es bisectriz del ángulo AOC. O sea, OB es la bisectriz de AOC. Y OC, el rayo OC, es bisectriz del ángulo AOD. O sea, tenemos dos bisectrices. Entonces, empezamos con la primera bisectriz que dice el rayo OB. Entonces, me dicen que el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. O sea, el rayo OB es bisectriz del ángulo que está acá. Característica de este ángulo, característica de la bisectriz, que AOB va a ser igual a la medida, si AOB va a ser igual a la medida de BOC. Es la característica de la bisectriz. Pero yo sé que AOB ¿cuánto vale? 15 grados. Entonces, como es bisectriz OB, el ángulo que está acá va a ser igual al ángulo que está aquí. Si esto 15, AOB, el ángulo BOC también va a valer 15 grados. Acá le pongo 15 grados. ¿Qué más me da? Me dicen que OC, el OC es bisectriz del ángulo AOD. Característica de eso, OC, pues si es bisectriz de AOD, o sea, el ángulo que va a formarse desde la bisectriz hasta aquí, o sea, AOC, la medida de ese ángulo, va a ser igual a la medida del ángulo COD. La medida del ángulo COD. Pero yo sé cuánto vale AOC. 15 más 15, 30. O sea, AOC va a valer 30 grados. Entonces voy a saber cuánto vale la medida del ángulo COD. COD va a valer también 30. Ya está. Ya apliqué la bisectriz. Ahora, tengo que hallar el valor de x. ¿Qué observo acá? Ángulo llano, 180 grados. Entonces, yo digo del ángulo AOE, ángulo llano, 180 grados. O sea, voy a sumar los ángulos para luego igualar a 180. Voy a empezar de aquí. Tengo el ángulo EOD que vale x. Sería x más el ángulo DOC que vale 30 más el ángulo COA o AOC, todo ese ángulo también vale 30, sería más 30, es igual a 180. Tendría que x más 30 más 30, 60 igual a 180. 60 pasa a restar, entonces x va a ser igual a 120 grados. Esa es la respuesta para el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. Me dice, del gráfico, hallar el valor de x. Perdón, chicos, hallar el valor de teta. O sea, observo el gráfico y veo que hay dos rectas que se cruzan. Entonces, voy a recordar ángulos opuestos por una vértice. ¿Qué me dice esa propiedad? Que si yo tengo acá un ángulo que se ha formado por el cruce de dos rectas, por ejemplo este ángulo de acá, por ángulo opuesto por una vértice, va a ser igual al ángulo que está a su opuesto, que es este de acá. O sea, 3x menos 45 va a ser igual a 2x más 15. Entonces pongo por propiedad
de ángulo opuesto por el verso. Por el vértice. Entonces estos dos ángulos van a ser iguales. Sería 3x menos 45 va a ser igual a 2x más 15. 2x pasa a restar, sería 3x menos 2x, x. 45 pasa al otro lado a sumar, sería igual a 60. Entonces ya tengo el valor de x, pero a mí no me piden hallar x, me piden hallar teta. Entonces yo veo que teta está aquí. Mira, veo una línea recta. Entonces, ángulo llano, 180 grados. Entonces, yo voy a hacer la recta. Por ejemplo, voy a poner L, recta L, de la recta L. Ángulo llano. Ángulo llano, o sea, la suma de estos dos ángulos que están en ese ángulo llano es igual a 180. Entonces tendría teta más 2x más 15 es igual a 180. Sería acá teta más, sería 2 por x, pero x y ayer ¿cuánto vale? Vale 60, sería 2 por 60, más 15 igual a 180. Entonces acá tengo teta más 2 por 60, 120, más 15 igual a 180. Teta sería más 120 más 15, 135, igual a 180. 135 va a pasar al otro lado a restar, entonces quedaría teta igual a 180 menos 135. Y eso es igual a 45 grados. Esa es la respuesta para el ejercicio número 8.